Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro webinar sobre espectrofotometría de absorción atómica. Es un placer poder contar con cada uno de ustedes, personas que nos acompañan desde con experiencia en lo que es laboratorio o también así como estudiantes y profesionales que se dedican al ámbito profesional con este tipo de técnicas analíticas. También así a las personas que están desde sus hogares y demás, agradecerles por su asistencia. Me presento, soy Marisela Torrico Zamorano, ingeniera química de profesión en la Universidad Mayor de San Simón, y hoy vamos a explorar una de las técnicas más importantes en lo que es la química analítica para la cuantificación de metales y en diferentes tipos de muestras. Bien, espero que esta sesión sea útil, práctica y que al finalizar podamos llevarnos una información clara y aplicable de lo que va a ser el curso que se va a llevar a cabo de acuerdo eh, al temario que hemos ido proporcionando y con la participación, ¿no?, del Centro de Capacitación y Apoyo Académico, que en este caso es CEPRA. Bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es nuestro webinar, donde vamos a tener algunas reglas donde les voy a pedir por favor de que todos los equipos de comunicación se encuentren en silencio y que sí podamos respetar la comunicación y que cualquier duda que tengamos la vamos a ir socializando y también respondiendo al final del webinar a partir del chat, ¿no? Entonces, cualquier consulta que ustedes vayan a tener, les pido por favor que puedan escribirla mediante el chat y lo vamos a ir resolviendo. Bien, entonces como objetivos principales que vamos a tener el día de hoy y también el transcurso de la semana que se va a llevar a cabo el curso, es que nosotros tenemos que, queremos proporcionar y también capacitarnos y tratar y comprender lo que son los fundamentos de la absorción atómica, incluyendo como lo son esta interacción que se ocurre entre los átomos y que interactúan con la luz para generar estas señales medibles. Entonces también tenemos que identificar, va a ser uno de nuestros objetivos, interpretar los fenómenos producidos por esta técnica analítica, identificar y describir los componentes principales que van a ser parte de un espectrofotómetro de absorción atómica, que en este caso va a ser el equipo que nos va a proporcionar todas estas mediciones a partir de estos principios que se llevan a cabo a partir de la espectrofotometría. Entonces vamos a conocer lo que son lámparas, el tipo de lámparas que puede haber, los atomizadores, detectores, los sistemas de registros y demás. También vamos a describir cada una de las partes o de estas instrumentaciones y vamos a ver cuál es la importancia que tiene la absorción atómica y estas aplicaciones prácticas de la técnica en análisis de metales en los diferentes tipos de industrias o aplicaciones que tiene, tanto como en alimentos, aguas, productos farmacéuticos o materiales industriales. Bien, entonces también les voy a pedir que sí participemos activamente sobre estas actividades que se van a llevar a cabo de la semana del curso, ¿no? Donde vamos a poder ver algunos ejercicios también. Vamos a hablar lo que es un poco de validación de métodos analíticos a partir de esa técnica analítica y la importancia que tiene también y características que debe cumplir lo que son los estándares de referencia, la importancia que va a tener dentro de esto. También acá vamos a conocer un poco sobre lo que es la historia que va a llevarse a cabo o el inicio de lo que es la espectrofotometría de absorción. Entonces, que tiene raíces cuando los científicos buscaban métodos un poco más precisos para cuantificar metales en muestras complejas, ¿no? Antes de la absorción atómica, estas determinaciones dependían de estos métodos gravimétricos y volumétricos que eran o que son en algunos casos laboriosos, lentos, poco sensibles, especialmente cuando las concentraciones son demasiado bajas. Entonces, ¿qué desventaja tenemos en esto? Que nos limita el análisis del elemento cuando hablamos de trazas o de concentraciones que son sumamente bajas para poder detectarlas con eh, este tipo de análisis que son de una sensibilidad demasiado o de límites de detección demasiado bajos. Bien, entonces acá, entonces antes de vamos a ver también de que el avance llegó ya posteriormente a ello, después de los años 50, de 1950, cuando este químico australiano desarrolló un principio fundamental de la absorción atómica, demostrando que los átomos en un estado gaseoso pueden absorber luz
en longitudes de onda específicas. Y ese es el principio que vamos a desarrollar en este curso, y que esto nos va a indicar que a longitudes específicas nos proporciona absorbancias que se pueden relacionar directamente con la concentración del elemento o del analito. Entonces, esta proporcionalidad a nosotros nos permite poder detectar elementos, pero de una forma demasiado específica. ¿Por qué? Porque la técnica se basa en lámparas que son específicas para el tipo de elemento. Bien, entonces este descubrimiento a partir de este científico nos abrió la puerta a esta técnica rápida, sensible y reproducible. Bien, entonces es así de que hoy en día la espectrofotometría de absorción atómica es una de las herramientas indispensables para lo que son análisis de metales, porque combina mucho lo que es la precisión, la sensibilidad y la eficiencia en aplicaciones que van desde un control de calidad hasta estudios ambientales y clínicos, ¿no? Entonces, esta técnica se basa exclusivamente para lo que son metales. Bien, ahora vamos a ver un poco más y nos vamos a introducir entre lo que es la espectrofotometría, que es esta técnica analítica diseñada para determinar, como hemos mencionado, estas concentraciones de metales en diferentes tipos de muestras, pero de una manera sensible, precisa y reproducible. Y también exacta, ¿no? Y es ahí cuando nosotros les menciono de que dentro del curso también vamos a ver lo que es la validación. La validación, que es un requisito que está siendo muy predominante en los últimos tiempos para poder demostrar que nuestras metodologías, que en este caso sería por absorción atómica, nos van a proporcionar resultados con alto grado de confianza. Bien, entonces muchas veces estos metales pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud, aún así a concentraciones muy bajas. Estamos hablando, por ejemplo, de arsénico en el área de las minerías, que tienen estos metales pesados que a concentraciones muy bajas llegan a tener un perjuicio en lo que es contaminación y también en lo que es nuestra salud. Entonces, o también al medio ambiente. Es a partir de que esto el principio fundamental es que estos átomos en estado gaseoso van a absorber la luz a longitudes de onda específicas, y cada elemento tiene su propia longitud de onda característica, porque la luz absorbida por una muestra puede usarse para determinar exactamente el elemento que esté presente y en qué cantidad debido a esta proporcionalidad. Entonces vamos a ver cómo es el principio fundamental que nos indica la absorción. Entonces, este principio se basa en la capacidad de estos átomos libres que van a estar en un estado gaseoso para poder absorber la luz a longitudes de onda específica. Entonces, nosotros vamos a tener una muestra que se va a llegar a aspirar y vamos a tener una diana, que esta llama va a depender del tipo de elemento que nosotros estemos queriendo determinar, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a tener una transformación a un vapor atómico. Es cuando nosotros ya vamos a hablar en ese estado gaseoso. Vamos a tener cambios de estado de una energía fundamental a excitado, y donde estos van a tener la absorción de la longitud de onda, ¿no? Entonces, cuando esta muestra se atomiza, ya sea mediante o dependiendo del tipo de absorbancia que queramos utilizar para poder llegar a este estado, entonces vamos a utilizar lo que se llama horno de grafito u otro atomizador para poder transformar en vapor atómico. Y a partir de eso, entonces nosotros vamos a iluminar esta nube de átomos con una luz monocromática que va a ser emitida por estas lámparas específicas para cada elemento de interés. Entonces, estos van a ser absorbidos y la cantidad de luz absorbida es directamente proporcional a la concentración de elemento. Es así que este principio a nosotros nos va a ayudar a determinar la concentración de acuerdo al elemento que estemos queriendo utilizar. Perdón. Entonces, este principio que estamos manejando, que maneja la absorción atómica, la hace sumamente selectiva, ya que solo los átomos de elemento de interés absorben la luz a su longitud de onda característica, minimizando así las interferencias de otros elementos presentes en la muestra. Claro, en algunos casos nosotros tenemos que colocar otro tipo de sustancia para poder tener simplemente este tipo de elementos, y esto también lo vamos a ir desarrollando dentro del curso, cuáles pueden ser este tipo de interferencias al momento de utilizarlas. Bien, entonces
Vamos a, la espectrofotometría atómica se basa en que esta absorción de la luz para emitir una concentración. Bien, y la concentración del analito es determinada por la cantidad de la absorción que vamos a tener. Mucho es lo que nosotros tenemos que hablar en absorción atómica cuando hablamos que se basa directamente en la ley de Beer-Lambert, ¿no? Que describe cómo la luz es absorbida por una sustancia en solución o en el caso de absorción atómica por los átomos en la fase gaseosa. Entonces, la ley que nos indica la absorbancia es que es proporcional al analito y que esto va a ser a través de la luz, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener eh, o que a partir de esta técnica analítica la mayoría de los elementos pueden ser determinados por este método. Entonces, para nosotros poder determinar mediante esta técnica analítica la concentración, tenemos que trabajar con curvas de calibración, ¿no? Entonces, aquí es la importancia cuando les mencionaba de que nosotros tenemos que trabajar con estándares de referencia del principio o del analito que nosotros, o del elemento que nosotros estamos queriendo determinar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener estándares certificados que a nosotros nos van a ayudar a crear nuestra curva de calibración y con esto vamos a poder determinar nuestras concentraciones de las muestras desconocidas. ¿Bien? Entonces acá ya trabajamos para poder demostrar esta proporcionalidad, ¿no? Para eso es que nosotros creamos estas curvas de calibración. Ahora bien, para nosotros tener o para que el análisis por espectrofotometría de absorción atómica sea confiable y preciso, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Es decir, que nosotros primero tenemos que convertir la muestra en solución y esto va a ser un tratamiento que le podemos realizar mediante la eliminación de la parte orgánica, ¿no? Si son muestras de alimentos y demás. Y también podemos utilizar otras técnicas que lo vamos a ir viendo dentro de la semana del curso, como es la preparación de las muestras, ¿no? Para poder llegar a una muestra óptima y poder realizar las lecturas. Entonces, nuestro método tiene que ser capaz de tener una sensibilidad adecuada que pueda detectar concentraciones muy bajas y esto nos va a depender del tipo de atomizador que nosotros estemos utilizando, ¿no? Ya sea llama o no de grafito y también de la intensidad de la luz. Ahora bien, algo importante dentro de esto que tenemos que mencionar es el rango lineal, ¿no? Que es necesario que la relación entre la absorbancia y la concentración se mantenga lineal dentro de un rango, según la ley que hemos mencionado anteriormente. Esto nos asegura que estas mediciones van a ser confiables y que los cálculos de concentración van a ser proporcionales y correctos, porque a partir de esta curva de calibración nosotros vamos a determinar nuestras muestras, nuestras concentraciones. Bien, aquí les mencionaba nuevamente, o les quiero mencionar la importancia que tiene la preparación de las muestras. Esta tiene que ser una forma que nos permita su atomización, ¿no? Entonces, ya vamos a ver aquí cómo podemos convertir esta muestra. Y tenemos que tratar de evitar cualquier tipo de interferencia, ya sean químicas o físicas, que pueda reducir la absorción o alterar los resultados, ¿no? Es ahí cuando nuevamente hablamos de una selectividad. Es decir, que no haya ningún tipo de interferencia que a nosotros nos perjudique al momento de realizar nuestras mediciones. Y dentro del curso vamos a mencionar cuáles pueden ser estas interferencias. Pueden ser físicas, pueden ser químicas, pueden ser por memoria del equipo, o pueden ser químicos, o pueden ser métodos de calibración, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con estos requerimientos que nos van a asegurar que nuestros resultados obtenidos mediante esta técnica sean confiables y aplicables dentro de nuestro laboratorio de acuerdo al alcance que nosotros estemos queriendo realizar. Bien, entonces como hemos mencionado, esta espectrofotometría es una técnica utilizada que también nos sirve mucho para la identificación y la cuantificación, ¿no? Entonces, tienen que ser llevados a partir de una muestra o una fase gaseosa y es un proceso llamado atomización. Entonces, acá vamos a tener una absorción o una emisión dentro de la región ultravioleta de los elementos que son medidas. Muchos de los equipos que ya vienen de los espectrofotómetros nos indican todas estas características que tienen que tener al momento de utilizarse y al querer detectar nuestros elementos, ¿no?
Entonces ya nos indican, por ejemplo, a qué longitud de onda puede ser leída, cuáles son las características que se tienen que seguir, cuáles son los parámetros que tenemos que cumplir, y todo esto lo vamos a ver dentro del curso. Entonces, como les he mencionado, esta preparación o esta introducción de la muestra a nuestro equipo, entonces es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque ya esta precisión que nosotros tenemos que tener al momento de preparar con exactitud el análisis va a depender mucho de cómo hemos procesado o cómo hemos hecho el tratamiento de la muestra antes de la medición. Entonces, el objetivo de esta preparación es transformar la muestra en una forma que a nosotros nos permita que podamos liberar los átomos, listos para que estos puedan absorber la luz, característica del elemento, y así poder cuantificarlos. Entonces va a depender mucho de la naturaleza de la muestra en caso de que ésta sea líquida, sólida o compleja. Entonces, este proceso tiene que incluirnos muchas veces lo que les había mencionado, lo que es la dilución o la digestión, que vamos a convertir estos sólidos o matrices que son muy complejas en soluciones mediante el uso de ácidos, bases o mezclas de digestión. Y esto nos va a asegurar que estos metales estén en forma libre y accesible para la atomización. Entonces, posteriormente hay algo muy importante que vamos a mencionar, que ante cualquier tipo de análisis que nosotros realicemos dentro del laboratorio con estos equipos que son delicados y sensibles, tenemos que tener en cuenta el cuidado al momento de introducirlos. Es así que hablamos de una centrifugación o de una filtración, donde nosotros tenemos que eliminar partículas grandes o insolubles que podrían obstruir el atomizador o interferir en la medición. Entonces tenemos que también tener una concentración apropiada. Tenemos que ajustar la concentración de nuestro analito dentro de nuestro rango lineal de absorbancia del instrumento. Entonces nosotros tenemos que construir nuestra curva de calibración a partir de un rango lineal en el cual tiene que estar dentro mi concentración. Nosotros no podemos realizar una extrapolación, sino una interpolación. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una extrapolación, que quiere decir que vamos a calcular puntos después o antes de nuestro rango lineal, nosotros no tenemos ninguna certeza de que el comportamiento siga siendo el mismo. Entonces, por esa razón es que se pide de que nunca se extrapole. ¿Bien? Entonces tenemos que evitar mucho lo que es la sobresaturación o resultados no lineales. ¿Bien? Ahora también vamos a conocer dentro de esto cuáles son los procesos para convertir, ¿no? Entonces vamos a tener los que son más usados, lo que se llama, o el horno de grafito, que son los dos procesos para convertir la muestra en este vapor para atómico, que es la atomización. Entonces ya tenemos el primero y el más común, que es la atomización por llama, donde la muestra se aspira hacia una llama que puede ser de acetileno o aire o de óxido nitroso de acetileno, y entonces esta combustión va a permitir que se llegue a una temperatura, y a partir de esta temperatura vamos a poder llegar a la atomización. Y con esto entonces vamos a poder realizar nuestra lectura a partir de la luz absorbida. Bien, entonces como podemos ver acá en la diapositiva, esta técnica a nosotros nos permite utilizar para concentraciones de porcentaje a ppm, partes por millón, y también podemos observar de que llegan a temperaturas de 2300 grados centígrados, y cuando utilizamos óxido nitroso llega hasta los 3100 grados centígrados, ¿no? Entonces, esta temperatura y esta combinación para lo que es la llama, entonces va a permitir de que nosotros podamos evaporar el solvente y los convierte en compuestos en átomos libres. Y esto es ideal para concentraciones moderadas y nos permite estos análisis rápidos. Algo que sí es un poco limitante para este tipo de análisis es la menor sensibilidad para metales que son trazas o posibles interferencias. Bien, entonces acá vamos a ver cuáles son las partes que tiene un espectrofotómetro, que lo vamos a ir desarrollando cada uno por específico y de una manera amplia durante esa semana, donde es el instrumento, este equipo espectrofotómetro es este instrumento clave que nos va a permitir esta medición de la concentración. Estos compuestos está compuesto por varios componentes fundamentales que cada uno funciona de una forma específica, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es la lámpara de cátodo, el atomizador o el nebulizador, el monocromador, el detector y el sistema registrador.
como partes fundamentales. Acá nosotros podemos ver un esquema de cómo se realiza el análisis, ¿no? Entonces, en este punto vamos a tener nuestra muestra, donde va a estar la entrada de la muestra, la entrada del gas oxidante y la entrada del gas combustible. En este punto vamos a tener el nebulizador, la muestra ya ha sido nebulizada, vamos a tener el quemador donde se va a producir la llama, nuestra lámpara, y acá ya vamos a tener, ¿no? Nuestra muestra atomizada por la llama. Entonces, en este punto ya vamos a realizar la lectura y la radiación transmitida va a ser a partir de un monocromador, va a pasar la señal al detector y vamos a tener un registro del espectro ya en absorbancia. Entonces, este es el resumen de cómo se lleva a cabo el análisis. Bien, entonces vamos a tener lo que son nuestras fuentes de luz, que son estas, es uno de los componentes más importantes, ya que proporciona esta radiación específica que va a ser absorbida por los átomos de la muestra. Entonces vamos a ver y vamos a diferenciar cuáles son los tipos de lámparas que existen, qué tipo de lámpara es la que más se utiliza dentro del espectrofotómetro, que en este caso es la de cátodo hueco, que contiene un cátodo hecho del elemento que se desea analizar, y cuando se aplica un voltaje se produce una descarga eléctrica que excita los átomos de cátodo, liberando a la longitud de onda característica del elemento. Entonces, ¿qué componentes tiene? Es el cátodo, que es hecho del elemento específico, es decir, la lámpara va a ser de hierro, va a ser de cobre o va a ser de calcio, ¿no? Entonces, este ya está de un elemento específico, va a tener un ánodo que es de cobre y un gas neón de lo que está llena la lámpara. Después tenemos lo que es el atomizador, que ese es el componente encargado de convertir la muestra en átomos libres en fase gaseosa. Entonces son los que absorben la luz específica del elemento que se están analizando, y la elección del tipo de atomizador va a depender mucho de la sensibilidad y la precisión del análisis. Es lo que hemos mencionado anteriormente, tenemos lo que es el atomizador de llama, el de horno de grafitos y el generador de grupos. También dentro del curso vamos a ver cuál es el análisis de llama de acuerdo al tipo de espectrofotometría que estemos utilizando, o el tipo de atomizador en este caso, ¿no? En este tenemos este análisis donde se utiliza principalmente para la determinación de estas concentraciones moderadas, ¿no? Como habíamos mencionado, y la muestra se introduce al equipo y vamos a tener a partir de esta llama a los átomos ya libres que van a poder absorber la luz de la lámpara de cátodo hueco, generando la señal que va a medirse como absorbancia. Bien, acá podemos hacer una visualización de lo que es la llama de absorción atómica de llama entre aire y acetileno. Entonces podemos observar de que vamos a tener diferenciación, como podemos ver acá. Cuando hablamos de esta diferenciación visual, las llamas que usamos en absorción atómica, aunque ambas pueden llegarse a atomizar la muestra, su color y tamaño son distintos, ¿no? Porque la llama de aire y acetileno es generalmente azul, clara, o tiene que cumplirse así para poder también demostrar la calidad del gas que estamos utilizando. Muchas veces puede venir un gas acetileno que esté contaminado. Entonces vamos a tener interferencias al momento de realizar nuestras mediciones. Entonces, la calidad de nuestros reactivos, la calidad de nuestra muestra y de la curva de calibración del analista va a ser parte fundamental para poder garantizar nuestros resultados. Entonces, acá podemos también realizar una visualización, o tenemos que obligatoriamente realizar una visualización de la llama antes de proceder con nuestro análisis, lo que a nosotros nos va a permitir tener también una señal de la calidad de nuestros reactivos. Entonces, acá podemos ver que generalmente cuando hablamos de una llama de aire acetileno, es generalmente azul, con un núcleo central amarillo, pálido, y es mucho más pequeña y corta, menos brillante, lo que nos indica que su temperatura es moderada, suficiente para metales comunes y concentraciones en ppm, partes por millón.
Mientras que la muestra o la llama, que es de óxido nitroso con acetileno, es una luz intensa, más brillante y con un núcleo central blanco azulado. Es más larga, lo que refleja de su mayor temperatura y su capacidad para atomizar estos metales que son difíciles o trazas en partes por billón. Entonces nosotros ya estamos hablando de concentraciones muy, pero muy bajas, lo que nos indica una alta sensibilidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver dentro del curso cuáles son estos elementos que se requieren para una llama por aire acetileno o una llama por óxido nitroso, o que podemos también determinar análisis por horno de grafito, donde es también este tipo de atomizador que nosotros vamos a utilizar, que es mucho más sensible para detectar concentraciones extremadamente bajas, incluyendo estas partes por billón. Pero a diferencia de la llama, el horno de grafito permite analizar volúmenes mucho más pequeños y obtener una mayor precisión. Entonces, se sigue el mismo sistema donde la muestra se deposita en un tubo de grafito dentro del horno, se aplica una corriente eléctrica que calienta el grafito siguiendo un programa de temperatura específica y se produce varias etapas, ¿no? Donde se produce el secado, donde el solvente se evapora lentamente, la descomposición, donde se eliminan componentes orgánicos de la matriz, y la atomización, donde los átomos del elemento de interés se liberan en fase gaseosa y absorben la lámpara de cátodo hueco. Entonces, algo importante cuando nosotros hablamos de estas partes por grillón, nosotros tenemos que eliminar cualquier tipo de interferencia, porque imagínense hablar de ese tipo de concentraciones, ante cualquier interferente puede anular lo que son nuestros resultados, o en sí el elemento que nosotros estamos queriendo determinar puede ser anulado por cualquier tipo de interferencia, ¿no? Entonces, acá cuando nosotros hablamos de horno de grafito, entonces tiene una sensibilidad muy alta, ideal para análisis de trazas, nos permite usar pequeños volúmenes de muestra entre 5 y 50 microlitros, y es adecuado para estas matrices complejas que serían muy problemáticas o muy difíciles para utilizar en llama, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de eh, ahora también tenemos otro tipo de sistema que es el análisis por horno, perdón, horno de generador de hidruros, ¿no? Donde este nos permite analizar elementos que forman hidruros volátiles, como el arsénico, antimonio, bismuto, selenio y estaño. Entonces, este método aumenta la sensibilidad y facilita la determinación de trazas y matrices complejas. Entonces, la muestra se mezcla con un reactivo reductor, generalmente es un hidruro de sodio, en un medio ácido dentro del generador, y esta reacción química nos va a producir estos hidruros volátiles del elemento analizado. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar para este tipo de elementos este atomizador, ¿no? Entonces, donde vamos a liberar estos átomos libres, pero que nosotros necesitamos generar los hidruros de los elementos que vayamos a utilizar. Entonces, como hemos mencionado, son también para análisis de niveles bajos, pero de elementos ya más específicos, donde vamos a utilizar como un gas argón, como un gas portador, y requiere el uso de una llama de aire acetileno, pero excepto cuando se utiliza el mercurio. Entonces, esto vamos a poder para generar o liberar y poder pasar a nuestra llama y poder detectar mediante el paso de luz. Bien. Otro punto importante que tenemos es el monocromador, donde es un componente que nos va a permitir seleccionar la longitud de onda específica del elemento que se esté analizando, y de este modo vamos a garantizar la selectividad. Entonces, la luz emitida por la lámpara de cátodo atraviesa la muestra atomizada y no toda la luz que llega al detector es útil, entonces puede haber radiación de fondo o de otros elementos presentes en la muestra. Entonces, el monocromador lo que hace es filtrar esta luz, permitiendo que solo la longitud de onda del analito sea detectada. Y de esta manera el detector mide únicamente la luz absorbida por los átomos del elemento de interés. Entonces, es por eso parte fundamental dentro de lo que es nuestro sistema de espectrofotometría. Ahora tenemos lo que es el detector y la medición de observancia, donde este punto ya es
casi al final, donde este componente nos permite ya registrar o detener la señal de la luz que ha atravesado la muestra atomizada. Y esto lo convierte en lo que mencionamos, en una señal que puede ser interpretada como concentración del elemento de interés. Entonces, ¿cuál es este principio que tiene el detector? Donde la luz va a pasar a través de la nube de átomos, es atenuada según la cantidad de átomos que absorben la energía. El detector mide la intensidad de la luz y la compara con la intensidad de la luz inicial. La diferencia entre ambas se convierte en absorbancia, usados en la ecuación del lambda, y la absorbancia se relaciona directamente con la concentración. Y así de esta manera nosotros podemos cuantificar el elemento de la muestra. Bien, vamos a ver de que tenemos diferentes tipos de detectores, ¿no? Tenemos el fotomultiplicador o el de fotodiodos, ¿no? Perdón. Y por último vamos a tener nuestro sistema registrador, que es este componente final donde ya va a estar encargado de recoger, procesar, mostrar la señal generada por el detector, y su función principal es transformar la absorbancia medida en una información útil, ya sea de una lectura digital o de gráfica. Entonces, generalmente es una computadora con un programa que va a comandar al equipo y adquiere los resultados. Entonces, acá nosotros ya hablamos de un software, ¿no? Donde cada marca de equipo y demás va a contar con su tipo de software que nos va a permitir tener esta señal. Dentro de esto, ya varios equipos lo que manejan son estas lecturas digitales, tanto de absorbancia como también de concentración directamente a partir de nuestra curva, ya nos calcula la concentración que tiene nuestra muestra. Es por eso que es importante tener nuestras curvas de calibración, y vamos a ver también cuáles son las características que tiene que cumplir la curva, porque nosotros no olvidemos de que para nosotros demostrar que nuestra curva es lineal y es proporcional, tenemos que seguir o cumplir con ciertos criterios, ¿no? Coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, la pendiente, la ordenada. Entonces, estas características de la curva lo vamos a desarrollar y vamos a ver la importancia que tiene para poder determinar nuestras concentraciones. Bien. Punto importante, y resalta dentro de la espectrofotometría lo que es la preparación de estándares. Es un paso fundamental para garantizar que los resultados sean precisos, confiables y reproducibles, ¿no? Entonces, todos los estándares van a contener concentraciones conocidas del elemento de interés o del analito que nosotros estemos queriendo determinar. Muchos de estos estándares pueden ser los secundarios, ya, pero con una certificación que nos avale que sea óptimo para el equipo, para la técnica que nosotros estemos queriendo utilizar, ¿no? Entonces, estos estándares van a tener o tienen que tener concentraciones conocidas que generalmente vienen de 1000 ppm, ¿no? Entonces, acá esto nos va a ayudar a construir esta curva de calibración de una forma segura. ¿Bien? Entonces tenemos que seleccionar un estándar primario o una solución patrón, pero de una concentración conocida y certificada. Se realizan estas diluciones seriadas para llegar a la concentración nominal, y que generalmente puede ser agua o puede ser a partir de un ácido, para obtener varios niveles de concentración dentro del rango donde esperamos que nuestra concentración de la muestra esté dentro de la curva, ¿no? Entonces, todas las muestras que nosotros vayamos a preparar, siempre tenemos que contar con el material adecuado. Tenemos que tener personal capacitado para poder realizar estas actividades. ¿Tanto para qué? Para garantizar nuestros resultados, pero también para resguardar al equipo, ¿no? Porque, como les menciono, es un equipo que es costoso, que tiene bastantes utilidades, pero sí que es un costo elevado y que tiene mucha sensibilidad. Y si nosotros no tenemos los cuidados, podemos llegar a tener saturaciones o algún tipo de fallas al momento de utilizar posteriormente. Bien, entonces siempre tenemos que tener el cuidado de preparar lo que son materiales de vidrio limpios, evitar interferencias. Siempre tenemos que trabajar dentro de un rango lineal.
siempre incluir lo que son los blancos que contienen solamente disolvente para corregir la absorbancia de fondo, porque nuestro sistema nos va a restar lo que es los diluyentes, ¿no? A eso nosotros le llamamos el autocero o el blanco, ¿no? Que todo lo que va a conllevar nuestra muestra, independientemente del analito, entonces tiene que ser contrarrestado. Entonces, para eso utilizamos lo que son los blancos. Después tenemos que cumplir con los parámetros del equipo, ¿no? Para obtener estos resultados que nosotros queremos emitir de una forma precisa. Entonces, es fundamental configurar lo que son correctamente los parámetros del equipo según el elemento y la técnica de atomización que estemos utilizando. Entonces, tenemos la longitud de onda, que va a ser ajustada a la línea de absorción específica del elemento que se va a utilizar, y se selecciona en este caso usando la lámpara de cátodo hueco correspondiente. Después hablamos de lo que es el ancho de la banda del monocromador, donde controla la cantidad de la luz que pasa del detector. Bien, también tenemos que considerar el flujo de la llama y del gas. Cuando estamos hablando en análisis por llama, entonces tenemos que considerar a qué flujo va a ser emitido el gas. Entonces, el ajuste correcto del flujo de combustible y carburante para obtener una llama estable y una óptima atomización. Después también hablamos de lo que es la altura de la llama, ya que este punto es crítico en lo que es la atomización. Más que todo por el tema, cuando estamos utilizando por el equipo de llama, ya que determinan la zona óptima donde los átomos libres interactúan con la luz de la lámpara. Entonces, ajustar correctamente la altura nos asegura la máxima absorbancia y la reproducibilidad. Entonces, la llama tiene diferentes zonas y la vamos a ver también cómo es o qué partes conforman la llama y que tiene diferentes zonas de temperatura y diferentes densidades de átomos. Entonces, en la zona inferior va a haber una evaporación inicial del solvente. En la zona media vamos a tener una temperatura óptima para la optimización completa del analito. Y en la parte superior vamos a tener la zona más caliente, pero con menor concentración de átomos libres. Entonces, el haz de la luz de la lámpara debe atravesar por la zona media, donde la densidad de átomos libres es máxima para obtener la señal más intensa y precisa. Ahí la importancia cuando nosotros hablamos de la altura de la llama. Bien, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos dentro de la semana. Bien, ahora como a todos los equipos dentro de nuestro laboratorio, nosotros tenemos que contar con lo que son sus mantenimientos, ¿no? Tenemos que contar con estos que son los chequeos rutinarios para evitar que el tiempo con el equipo parado. Además, también tenemos que tener nuestros mantenimientos preventivos de acuerdo a cronograma o cuando ya se produce algún tipo de falla, entonces nuestros mantenimientos correctivos. Y también es importante tener nuestros estándares que estén bien preparados, verificar que el frasco de drenaje contenga agua y revisar que el quemador no esté obstruido y correctamente alineado. Entonces, esto a nosotros nos va a permitir que si bien es un mantenimiento rutinario que podemos hacer antes de nuestras mediciones, no olvidemos que cuando hablamos de un mantenimiento preventivo, tal como indica su nombre, es para evitar cualquier tipo de falla al momento de utilizarlo, ¿no? Entonces, el proveedor es la persona encargada que a nosotros nos va a indicar cuánto tiempo puede ser su siguiente mantenimiento. Entonces, o en el manual, entonces tenemos que tener este conocimiento para cumplir con el cronograma, que este también es auditable, para poder garantizar nuestros resultados y damos cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, a buenas prácticas de laboratorio, y también cuando hablamos al cumplimiento de las 17025, que tal vez muchos laboratorios lo van utilizando. Bien, entonces acá dentro de lo que es absorción atómica, tenemos que tener condiciones de uso, ¿no? Entonces nuestros métodos, perdón, nuestros equipos tienen que encontrarse verificados según el plan de mantenimiento, calibración. Tenemos que tener siempre la verificación de la presión de los gases porque son peligrosos, ¿no? Al momento de utilizarlos. Y también revisar que las conexiones mecánicas y eléctricas se encuentren en un buen estado, condiciones ambientales, ¿no? Entonces, el trabajo debe ser siempre verificadas de acuerdo y tiene que estar
instalado de acuerdo a sus características que el proveedor nos indicara, ¿no? Nos dirá que necesitamos nuestra cámara de extracción por la emisión de gases, o también nos dirá que tiene que estar en un área tal vez específica y demás, ¿no? Entonces tenemos que abrir las llaves tanto de acetileno o de los gases. eh, no tiene que ser una presión menor o por debajo de los 100 psi, y la presión de nitroso no debe estar por debajo de los 30. La presión es muy importante, que tenemos que controlarla, y la vamos a explicar en el curso y le vamos a explicar por qué, ¿no? Para evitar cualquier tipo de obstrucción y demás, tenemos que limpiar el quemador, y también verificar siempre que la trampa líquida debe contener agua hasta el nivel que cubre el sensor. Y tenemos que tratar de tener todos nuestros sistemas siempre en óptimas condiciones. Bien, entonces antes de utilizar nuestro equipo tenemos que estar muy bien familiarizados con los componentes del sistema y saber cómo operarlos. No tenemos que tener procedimientos de seguridad, operación y mantenimiento del personal calificado con una formación adecuada, y también tenemos que tener servicios de mantenimiento especializados, ¿no? Esto es lo recomendable. Bien, entonces acá vamos a ver que es muy importante dentro de lo que es las valoraciones, o lo que es lo que es nuestros laboratorios, que es una técnica muy aplicada, muy útil y muy sensible, ¿no? Cuando hablamos de estas muestras, es una técnica muy rápida y muy confiable para medir lo que son metales, y la llama porque nos permite liberar los átomos, la luz específica, permite medir solo el metal deseado, y el detector junto con los estándares nos va a dar la concentración exacta. Entonces, estas características que le hacen una técnica idónea y bastante confiable al momento de utilizarla para lo que son análisis de metales, ¿no? La sensibilidad que tiene es muy importante y muy grandiosa al momento cuando hablamos de trazas o de concentraciones muy bajas. O también cuando hablamos de muestras que son muy complejas, entonces este tipo de sistemas o de acuerdo al metal que nosotros estemos queriendo determinar, nos da varias opciones que podemos utilizar al momento de aplicar la técnica y poder garantizar nuestros resultados. Bien, entonces hasta acá ha sido el webinar. No sé si tienen alguna duda o algún tipo de consulta, me lo hacen llegar por favor a partir del chat. Buenas noches, ingeniera. Muy interesante el curso sobre absorción atómica. No es, debería ser un complemento más en la universidad, pero ya, la siguiente pregunta es lo que le quiero preguntar. Durante el curso usted dijo que vamos a hacer una parte teórica y otra parte práctica. Dentro de la parte práctica, ¿se va a considerar las diluciones, el tipo de muestras? ¿En qué tipo de muestras lo vamos a realizar? ¿Sólido, líquido? Eso quería que nos aclare. Sobre el mantenimiento, ¿se va a hacer en tiempo real el mantenimiento? ¿Se va a verificar? ¿O solo va a ser teórico? Eso quería consultarle más. Eso sería. Muchísimas gracias. Sí. A lo que yo me refería en la parte práctica, tal vez o estoy entendiendo mal la consulta. En la práctica me refiero a que vamos a ver algunos ejercicios donde vamos a aplicar esta técnica, ¿no? De lo que son ilusiones, ejercicios donde vamos a poder, por ejemplo, crear una curva de calibración, y a partir de ello vamos a poder, ¿no? Nos vamos a dar ejemplos de ejercicios que nos van a permitir a nosotros entender el fundamento. Bien, no sé si ha quedado claro, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Tenemos. Sí, vamos a hablar también sobre esto, porque esto de la ionización, por ejemplo, es
es una interferencia que puede existir, ¿no? Entonces, o que los átomos se van a llegar a ionizar y con esto vamos a disminuir la cantidad de átomos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es cómo prevenirlo, vamos a ver cuáles son los casos de los elementos y también vamos a ver lo que son, también lo que es las lámparas, ¿no? Cuáles son sus características que tiene que cumplir, cómo podemos determinar o mediante qué, o el mismo programa nosotros nos indica que tenemos que ir revisando y nos da el valor de la vida útil, cuáles son los cuidados que tenemos que tener para poder ampliar lo que es la vida útil de las lámparas. Todo esto lo vamos a ir viendo como recomendaciones. Bien, aquí tenemos otra consulta. Bien, no sé si... Buenas noches, una consultita. Bien, Este proceso, este método también nos sirve para determinar, en este caso, a la calidad de los minerales, o como se lo llama la ley de los minerales. bien, ahorita por favor, un minutito. Estábamos con varias preguntitas aquí. Enseguida, por favor. Bien, ¿qué metales se analizarán? Vamos a tener acá, por ejemplo, una lista donde vamos a poder ver cuáles son los metales que se pueden utilizar a partir y de qué tipo de atomizador estaríamos hablando. Si vamos a hacer por llama, por hidruros o vamos a ver por eh, horno de grafito. Perdón. Entonces, cada una va a tener su directriz. Y con esto vamos a poder determinar qué tipo de metal podemos cuantificar o determinar de acuerdo a sus características, ¿no? Entonces, cada elemento va a tener su característica, pero eso lo vamos a ver durante el curso, cuáles son estas características que cumplen, si aplica llamas, si aplica horno de grafito o se aplica hidruros. ¿Bien? Ingeniero, buenas noches. Un favorcito, ¿les puedo pedir por favor que me escriban sus preguntitas mediante el chat? Les voy a agradecer mucho, así para no olvidarme y que estar responderles a todos, les pido por favor. Hace un momento alguien hizo una pregunta por el audio, por favor. Sí, cuando me mencionaba la ley del mineral, por ejemplo, nosotros aquí entendemos que es cuánto en este caso, cuánto metal hay en una muestra, ¿no? Entonces, esta es una forma precisa y que la absorción a nosotros nos ayuda a determinar cuánto es lo que va a tener este metal dentro de una muestra o como un estándar también. Bien, Ingeniero, sí, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Le hice una pregunta al principio. ¿Pudo leerla? sí, a ver, sí, en este caso, ¿qué fiabilidad se tiene en la determinación de plomo? Bien, acá, si bien esto nos permite a nosotros determinar, mucho va a tener que ver la muestra, ¿no? En el tema de cómo va a estar la muestra para poder determinar. Entonces, ya la fiabilidad que tiene nuestra técnica analítica es que sí nos va a permitir detectar ciertos metales.
pero como hemos mencionado, la preparación de la muestra, entonces va a ser un punto predominante al momento de poder determinarla, ¿no? Entonces, ahí sí, bien a nosotros nos dicen, sí, en muestras sólidas, líquidas, entonces el tratamiento de cómo se vaya a hacer la muestra para poder detectarlo, entonces va a ser parte fundamental para poder determinar el metal en este caso. ¿Está bien, Alejandro? Sí, sí, perdón, ingeniero. Quería hacerle una consulta. Mi curiosidad es respecto al método que se utiliza de absorción atómica para la determinación de plomo, bario y antimonio en residuos de disparo de arma de fuego. Es mi curiosidad saber, digamos, qué fiabilidad tiene esta técnica para determinar ese tipo de metales. En este caso, se toma la muestra con hisopos, con una solución de ácido nítrico, y se hace una Bien. dilución, hola, Sí, 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 dígame. se hace una dilución con ácido nítrico al 5%, Ok. y esto se lleva a- al horno para... Sí, como le menciono, o como creo que le estaba respondiendo en este caso, sí, la absorción atómica, si nosotros cumplimos con las condiciones adecuadas, es una técnica altamente fiable, ¿no? Entonces, sí, para determinar metales como plomo, bario o antimonio, como usted me menciona, pero siempre tenemos que controlar las condiciones a las cuales vamos a trabajar. Entonces nos va a permitir, sí, detectar con cantidades muy pequeñas a niveles de traza, que en este caso imagino que tal vez es el caso por la toma incluso de hisopos, por el cuidado y también el punto, ¿no? Que es un arma de fuego. Entonces, en este caso, nos va a ayudar mucho, si tiene una fiabilidad bastante, porque la técnica nos permite determinar, siempre y cuando nosotros tengamos este cuidado en el tratamiento de la muestra. Es altamente sensible, es altamente confiable para poder determinar estos metales. Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar con estos estándares nuestra curva de calibración para poder ver en qué rango yo voy a trabajar, en qué rango. Entonces, imagino que si son este tipo de trazas, van a ser a concentraciones muy bajas. Entonces, acá sí tenemos una fiabilidad. ¿Cómo podemos demostrar esta fiabilidad? Utilizando metodologías que son ya normalizadas o a partir de una validación a partir de nuestras, ¿no? A partir de nuestras matrices, a partir de demás, entonces nosotros podemos garantizar de esta forma nuestra metodología por métodos que son por espectrofotometría, pero que ya son normalizados, o a partir de la validación de métodos que van a ser con nuestras muestras. Bien, no sé si ha quedado claro, Alejandro. Sí, ingeniero, gracias. Está bien. A ver, Rodrigo nos indica, ¿se verán en curso las técnicas para curvas de calibración y compensación? Sí, sí, dentro de lo que es estos efectos de la matriz vamos a mencionarlos, ¿no? Porque es una interferencia que va a tener al momento de darnos nuestros resultados. Entonces sí, vamos a verlo también esto, cómo eliminarlos. Igual se verá la forma de determinar nuestros límites de detección y cuantificación. Dentro de la validación vamos a ver ¿cómo podemos determinarlos o estimarlos? Cuando nosotros hablamos de estos límites de detección y cuantificación, los estimamos, ¿no? Primero, mediante cálculo con blancos y concentraciones, determinamos cuál es nuestra concentración o nuestro límite que nuestra técnica nos detecta, pero no nos cuantifica, y cuál es el límite que a nosotros ya nos da un valor cuando hablamos de un límite de cuantificación. Concentraciones muy bajas, ¿no? Entonces, acá nosotros primero realizamos una estimación y después tenemos que realizar su valoración. Entonces, ya con esto nosotros determinamos cuál va a ser nuestro límite de detección y nuestro límite de cuantificación. En este caso, por ejemplo, donde nos indica
¿Qué técnica utilizar? ¿No? Cuando se reciben muestras, ¿cómo puedo saber el método a utilizar? ¿Volumetría, absorción atómica o cuáles son las directrices? Esto mucho va a depender de la muestra, primeramente, ¿no? La cantidad del metal, ¿no? Si la muestra es muy compleja, si la técnica, por ejemplo, de volumetría es muy sensible, o sea, aquí va a haber un punto fundamental, la concentración de la muestra. Si mi concentración es muy baja, ¿no? De metales, por ejemplo, a mí me indican de que arsénico no puede haber, o plomo no puede ser mayor a 0,2 ppb. Entonces, yo imposible que yo pueda determinar esa concentración tal vez por una volumetría. Entonces, voy a necesitar un equipo que me pueda determinar esa cantidad de trazas. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Una técnica mucho más sensible, una técnica que me garantice ese valor. ¿Y qué voy a utilizar? Entonces, una técnica más sofisticada, una absorción atómica, ¿no? Entonces, acá esas directrices y esos criterios podemos manejarlos. La complejidad de la muestra. No podemos comparar un cereal que tiene bastante o un suelo que tiene bastante componentes con una solución líquida que tiene un metal nada más. En este yo voy a poder tomar una alícuota y voy a poder determinarlo mediante una valoración si mi concentración es elevada. Pero ¿qué pasa si yo tengo una muestra compleja? Tengo que seguir un procedimiento ¿para qué? Para eliminar todo lo que tiene y simplemente dejar mi elemento a utilizar. Entonces, de acá nosotros vamos a determinar que en una volumetría, por ejemplo, podemos utilizar cuando la concentración del analito es mucho más alta, se requiere o son métodos o la muestra requiere este método simple o que la muestra es un poco compleja sin muchas interferencias, ¿no? Entonces acá la sensibilidad va a ser muy baja, ¿no? Y cuando estamos o podemos utilizar una absorción atómica, entonces la concentración del metal es muy baja, se necesita una alta precisión y exactitud y la muestra es compleja, ¿no? Y se requiere una selectividad para un metal en específico. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos hacer esa diferenciación y verificar qué es lo que yo estoy necesitando y si puedo aplicar lo que necesito a la muestra que yo tengo. Bien, Rubén, no sé si ha quedado claro. Sí, ingeniera, una consulta más respecto a este punto. Bueno, ¿por qué le pregunto esto? Porque en el lugar donde yo estoy trabajando, trabajamos bajo la norma ISO 17025. Ujú. Entonces, como analistas, para evaluar la confiabilidad de los resultados, nos hacen pruebas, muestras, nos entregan muestras ciegas, donde directamente nos dicen calcular la concentración de, no sé, por ejemplo, oro o cobre, digo, cobre, el que más entra. Pero nosotros manejamos distintos métodos de ensayo. Por ejemplo, volumetría, para el tema de cobre tenemos absorción atómica, para el tema de Ujú. oro podemos hacer por lo que es ensayo al fuego o lo que es absorción atómica. Pero justo como nosotros, o sea, nos llega la muestra y punto, y tenemos un determinado tiempo para ver y tomar seleccionar el método que vamos a tomar, ¿no? Entonces, ese era mi punto, porque hay momentos que la concentración de cobre, cuando, digamos, nosotros hacemos la dilución de muestra con agua regia, hacemos Ya, la dilución de la muestra, entonces hacemos la curva de calibración, todo eso en absorción atómica, pero resulta que la concentración es muy alta, no entra dentro de la curva. Entonces tenemos que hacer las diluciones. O sea, obligatoriamente tengo que diluir la muestra por lo menos 4 veces para que por lo menos pueda calcular la concentración y volver al dato inicial, ¿no? Entonces ahí nos dice el, el- el auditor, ¿por qué has tomado absorción atómica? Si podías haber tomado volumetría y tiene toda la razón, por volumetría hubiese hecho más rápido y hubiese calculado porque la concentración era alta. Pero ¿cómo me doy de cuenta al momento de seleccionar el método? Esa era específicamente mi pregunta. muy bien. Claro, es que siempre pasa, ¿no? Eh, Pero en este caso, eso usted me indica que le dice el auditor, ¿verdad?
le está indicando el por qué está utilizando una técnica por volumetría eh, y no La por, absorción, perdón, por la absorción. Bueno, acá, acá hay un punto importante, ¿no? Como usted menciona, nosotros no sabemos al momento qué muestra o qué concentración, se desconoce la concentración de la muestra. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Lo que usted está haciendo está correcto. Primero tenemos que realizar este análisis preliminar, ya sea mediante estas diluciones o usando una técnica mucho más sensible. Entonces, como está utilizando usted absorción atómica, pero lo que yo más que todo mi duda es por qué tendría que cuestionarle usted la técnica que está utilizando si está demostrando un resultado confiable. bueno, Incluso ahí nos levantó. usted está utilizando una técnica, pero que está normada, su técnica que utiliza por absorción atómica está normada, es normalizada, Sí, sí, porque sí, entonces si la técnica está normada, está cumpliendo con la 17025. Entonces, si bien usted puede utilizar ambas técnicas, ¿por qué? Por el tiempo y demás, entonces igual sigue siendo válido su resultado. Entonces, me extraña que le digan, ¿por qué no utilizas esta? Pero si igual estoy cumpliendo con la normativa de utilizar una técnica normalizada. Ahora bien, para cuando son muestras que son desconocidas, que nos entran a nuestros laboratorios, es exactamente lo que se hace. ¿No? Realizar este ensayo preliminar y de esta manera tenemos que determinar cuál es la técnica más adecuada. Si usted ya ha visto que le da un mejor, y claro, una volumetría y una absorción atómica, yo mil veces preferiría una absorción atómica, porque es mucho más sensible, es mucho más específica. Ahora, dependiendo de la complejidad de su muestra, entonces imagino que si bien le lleva un proceso de tratamiento su muestra, pero está garantizando que está eliminando interferencias, que mediante una volumetría tal vez podría ser un interferente para que usted le dé una concentración elevada, a no ser que tenga que hacer también los blancos, recontra, ¿cómo es? Contrarrestar, perdón, contrarrestar lo que son los interferentes, ¿no? Entonces, yo lo veo que está válido lo que usted está haciendo utilizando una absorción atómica. Cuestión de tiempo, mm, cuestión de reactivos, claro, uno se va tal vez a la volumetría, pero está garantizando también su resultado con esta técnica. exacto, Pero, ¿no? Entonces, siempre y cuando, como le menciono, esté cumpliendo que su técnica es normalizada para la matriz y es normalizada para el metal. Y es una técnica muy selectiva, que en volumetría muchas veces eso es un punto crítico. Bien, muy bien, ingeniero, muchas gracias. muy bien. Entonces, eh, si no hay más dudas, les agradezco mucho su participación. Gracias por sus preguntas. Espero que todo haya Buenas quedado claro. noches. Como les menciono, se va a llevar durante la siguiente semana este curso, donde vamos a ver algunos puntos que tal vez se han mencionado de forma preliminar, donde vamos a profundizar un poco más. Y claro, durante la semana vamos a ir viendo otros puntos y otros temas, como como les mencionaba, la validación, las pruebas de calibración, los cuidados, que tenemos que ver interferencias que van a ser perjudiciales al momento de nuestras técnicas, y con esto vamos a poder garantizar nuestros resultados. Inge, muy buenas noches. Yo tenía una consulta. Va a disculpar por cortarle. Era una consulta, o sea, de los estándares, les quería hablar. Los estándares varían de acuerdo a la muestra. Por ejemplo, si fuera para aguas. Usted sabe cómo estaba hablando el compañero. Por ejemplo, de él era concentraciones altas. Listo. ¿No? Hola. Bien, ¿sí? En- A ver, aquí hay algo que tenemos que entender, de que nosotros cuando hablamos de estándares de referencia, tienen que ser estos certificados de acuerdo al alimento que estemos queriendo utilizar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que utilizar estos
estándares que al momento de utilizarlos se van a volver igual en átomos y van a ser selectivos mediante la luz que va a pasar y todo el proceso que hemos mencionado. Entonces, si nosotros tenemos muestras que van a ser de agua, entonces no vamos a tal vez necesitar ningún tipo de pretratamiento o tratamiento y vamos a realizar su análisis y va a seguir el mismo procedimiento, ¿no? Este se va a atomizar, y va a volverse en átomos libres y va a pasar la luz y va a absorber y va a tenernos nuestro resultado. Si nosotros tenemos una muestra sólida, tenemos que hacerle un pretratamiento para poder obtener la solución, poder atomizarla y poder tener nuestros átomos libres. ¿Bien? Entonces, lo importante de tener estándares es de que tenemos que tener que sean certificados de acuerdo al elemento que estamos queriendo analizar o determinar. Y en este caso, si la matriz es compleja, entonces preparar lo que son soluciones que van a poder tener una solución específica del elemento a una concentración conocida. ¿Bien? Sí, a eso me voy, mire, Inge, lo que yo lo quiero explicar. Claro, sé que los estándares vienen, ¿no? Se compran, pero el asunto es si se trataría de, supongamos del plomo, se compra, ¿no? Em, el reactivo, ¿cómo le explicaría? A ver, el patrón primario, ¿ya? Y de ahí se saca un estándar, o sea, un estándar elaborado por el propio laboratorio, Un estándar ¿ya? secundario, Como en trazable aguas a la un primario, concentración es muy baja, sí, ¿verdad? un patrón secundario, exactamente, Exacto. ¿ya? Con Ajá. ese patrón de secundario yo calibro mi equipo de absorción atómica, ¿ya? Pero yo a lo que yo me doy, esos patrones, o sea, ese patrón secundario va variando de acuerdo a la concentración que yo quisiera llegar, a eso yo me voy, ¿ya? Porque yo, lo que usted está explicando en aguas, por ejemplo, es diferente en mi caso, ¿no? Porque yo igual trabajo en laboratorio. Ujú. Nosotros preparamos nuestro material secundario, ¿ya? Y al realizar nuestra prueba, agarramos nuestra muestra de agua, lo concentramos porque usted sabe que, Ujú. o sea, si yo le meto directo mi agua que traigo del río, lo que Claro. no va a identificar, ¿no? Por eso es que yo le pregunto, ¿eso varía? ¿Hay una normativa? ¿Hay un procedimiento? Eso es lo que yo quisiera preguntarle. Muchas gracias. A ver, aquí está quedando una duda a su consulta. Estamos hablando, a ver, de la muestra o estamos hablando específicamente de los estándares? Porque, a ver, usted tiene su patrón primario que lo ha sido trazable y ha sacado un patrón secundario que ha sido trazable al primero. Este va a tener una concentración, ¿no? Entonces va a tener una pureza. Entonces, al tener esta pureza, entonces yo me voy a preparar una concentración, por ejemplo, a partir de este estándar secundario, va a tener una concentración y después voy a realizar mi curva de calibración a partir de esta. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, más o menos estamos bien. O sea, yo me compro mi patrón primario, lo que le estaba explicando. De ahí o saco mi patrón secundario, ¿no? Y con ese patrón secundario recién realizo la curva de calibración, Ajá, lo que es en mi sí, equipo, sí. ¿ya? A lo que yo me voy, ese patrón secundario, hay una normativa para realizarlo, porque yo cuando entré al laboratorio ya estaba ya definido ya para ese equipo. O sea, El cómo, puede variar. el cómo prepararlo me indica, cómo hacer la trazabilidad es lo que me indica, lo que no... Sí, cómo preparar el material secundario. O sea, hay Ah, ya, otro procedimiento de ahora acuerdo a sí. la muestra. Ahí sí estamos. ¿En qué laboratorio trabaja usted? Perdón si le puedo consultar. ¿Alcance a qué tiene su laboratorio? El laboratorio que yo trabajo con agua potable, agua residual y agua Es un cruda. laboratorio de aguas. Sí, exactamente. Ok. ¿Y su patrón primario de qué proveedores? Em, bueno, normalmente.
verificamos primero la pureza, o sea, como yo no soy titular, no soy un laboratorista titular, ahorita soy Ajá. auxiliar, entonces yo me Ok. baso a lo que indica el titular, entonces no me ocupo de la compra del activo, pero sí de la pureza, ¿no? Normalmente está entre el 98%, Ujú. 95%, pero no tiene que ser menor, ¿no? Por eso es que le preguntaba o sea, cómo han llegado a elaborar el patrón secundario. Debe haber algún procedimiento, Es que no ese sé. procedimiento dentro de lo que ustedes están aplicando, ustedes dentro de sus temas, dentro del laboratorio tienen que tener, ¿no? Ustedes tienen que respaldar el cómo están sacando ustedes ese patrón secundario. Ujú. Ejemplo, es lo mismo por Entonces, ejemplo, cuando se trabaja en una industria farmacéutica, por ejemplo. Se tiene estándares primarios donde nosotros tenemos compendios o estas normativas que a nosotros nos ujú. indican qué características tiene que cumplir nuestro patrón secundario. Sí, ¿Bien? eso es Entonces, sí, eso es lo nosotros, que yo pensé que entonces, había, tal vez había alguna normativa, perdón por cortar. no Tal está vez bien. había una normativa, algo, ¿no? Por ejemplo, en un equipo de espectrofotometría UV, ya directamente el equipo ya viene ya con su procedimiento definido, ¿no? No hay donde perderse, solamente que eh, hay que tener o sea, hay que cumplir con lo que indica y tener cuidado al hacer. Ajá. Ahora yo me voy en el equipo de absorción atómica. Debe haber Sí, alguna normativa en o este, varía. en este caso, por ejemplo, se tiene que tener, y ustedes podrían basarse, por ejemplo, en alguna, se lo voy a buscar la normativa que ahorita no recuerdo, donde se habla de esta caracterización de estándares dentro del laboratorio, ¿no? Donde se tiene que demostrar lo que es homogeneidad, la caracterización de la pureza y demás, ¿no? Entonces, se lo voy a buscar la normativa, en caso, ¿cuál es su nombre? Perdón. Fabiana Espada. Muy bien. Entonces, sí, se tiene que realizar esta comparación y hablando de esto, a partir de nuestro patrón primario, nosotros tenemos que cumplir o primero trazar la curva de calibración con el patrón primario. Posteriormente a ello, nosotros, ya sea la materia, en este caso un reactivo o el estándar que estamos queriendo considerar como secundario, nosotros vamos a determinar su concentración a partir de esta curva de calibración. Bien, entonces esta curva tiene que ser lineal, tiene que cumplir con todas sus características y con esto nosotros vamos a tener estas ilusiones y a partir de esto nosotros vamos a poder determinar qué concentración tiene. Entonces todo esto, lo que ustedes realizan, tiene que estar plasmado, pero un procedimiento del laboratorio, ¿no? Entonces, tienen que desarrollar su procedimiento, pero de forma Eh, pero dentro de forma preliminar le estoy indicando, ¿no? Cómo tendría que ser. Entonces tenemos que hacer esa comparación entre el patrón primario y el patrón secundario, o lo que estoy queriendo considerar como secundario. Entonces, a partir de eso, entonces voy a hacer mi curva de calibración y con el patrón primario me voy a preparar una concentración conocida de mi patrón secundario, voy a hacerla correr y a partir de ello voy a poder determinar mi concentración, porque ya estoy hablando de una curva de calibración con un patrón primario. Bien, entonces acá lo que nosotros tenemos que garantizar, imagino que ustedes como me mencionó, está con la 17025 tal vez igual, entonces tenemos que garantizar esta trazabilidad, la exactitud y la confiabilidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si no estoy mal, es la guía 34 y, o la guía 34 para la preparación de estándares de referencia.
Entonces, esa guía entonces puede facilitarle mucho en lo que es el desarrollo de patrones secundarios dentro del laboratorio de acuerdo a la 17025, también cumplimiento a ese. No, disculpa, lávate, lávate. ¿Sí? No sé si ha quedado claro, por favor, a todos. Sí, muchísimas gracias, ingeniera. Sería bueno también que dentro del curso también nos facilite pues las guías, los manuales, todo lo que respecta a fusión atómica, porque em, este Dentro de lo equipo que es son, dentro de muy lo que son bueno. manuales e instructivos y demás, ustedes tienen que, Ujú. como laboratorio, exigir que el proveedor les entregue, ¿no? Los manuales. ¿No? Entonces, esta parte del curso sí se va a abarcar bastante lo que es el temario de absorción atómica, pero ya elementos como de equipos y demás, ustedes tienen que contar de forma obligatoria dentro de su laboratorio, ¿no? Se tienen que contar con sus manuales, con sus certificados de calibración, con sus calificaciones y demás, ¿no? Entonces sí se va a abarcar bastante lo que es absorción, curvas de calibración, interferencias. Entonces, eso es lo que se va a ver dentro del curso. Bien, entonces si no ha quedado ninguna duda más, les agradezco mucho por su presencia, por su participación y espero poder contar con cada uno de ustedes en el inicio del curso para poder, bueno, seguir entablando y aprendiendo ambos, ¿no? De acuerdo a la experiencia que tiene cada uno dentro de su ámbito laboral. Bien, entonces les deseo una feliz noche y espero contar con su presencia el día lunes y durante los 5 días que se va a llevar a cabo el curso. Bien, Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. hasta luego, Gracias, gracias. Inge, hasta luego. Hasta luego, gracias. Casey.